De vuelta a las 8:45, arrancamos ahora con la discusión en torno a en qué consiste esa propuesta planteada al gobierno de la República por diferentes organizaciones de la sociedad para proponer de nuevo reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Nos acompañan Otilia Luch, como miembro de la Mesa de Diálogo de Reformas a esta ley, y Jorge Gabriel Jiménez, de Congreso Transparente. Ambos bienvenidos a las 8:45. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doña Otilia, ¿nos podría compartir cuáles son los ejes primordiales que se están viendo en esta reforma y cuáles fueron los consensos que se establecieron en las mesas para poder impulsarla desde el Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros tratamos de ver 5 ejes fundamentales. Uno es el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. El otro es la democratización de los partidos políticos. Tenemos la modernización del padrón electoral. Y el cuarto, pues, sistemas electorales y organizaciones políticas. 5 ejes fundamentales en la cual nos concretamos las 26 organizaciones que participamos con 57 personas más o menos. 26 organizaciones. 26 organizaciones de sociedad civil. ¿Y cuáles diría usted que son las reformas más relevantes que se presentan, que se plantean? Bueno, son las 5 por cierto, pero las más relevantes, sí, la más relevante podríamos decir que es la organización de los partidos, la organización política, ¿verdad? Es muy importante, como también los sistemas electorales, y por otro lado, la democratización interna de los partidos políticos. En materia, licenciado, en materia de fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, ¿cuáles son los ejes fundamentales que puedan fortalecer la reforma aprobada en mayo? Sí, bueno, recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, dentro del sistema político, es quien aplica al final de cuentas la ley electoral y de partidos políticos. Y por eso es tan importante su reforma y especialmente dotarla de más independencia. Básicamente se están planteando 2 reformas, una en el sentido de aumentar el periodo de los magistrados a 8 años y que la elección de estos sea de forma escalonada, es decir, que estos no sean electos en un mismo momento, sino que sean electos en 2 periodos. Licenciado, una de las críticas que se hicieron a la reforma recientemente aprobada es que se le daban muchas más funciones al Tribunal Supremo Electoral, pero no se le daban nuevos recursos. ¿Se contempló el fortalecimiento financiero del Tribunal Supremo Electoral en esta nueva reforma? Ese es uno de los temas faltantes de la reforma, digamos, presentada hoy por el presidente de la República. Sin embargo, también contiene otros temas muy relevantes que ya mencionaba Otilia, por ejemplo, la democratización interna de los partidos políticos. ¿Cómo se logra esa democratización interna? ¿Qué se busca? Bueno, básicamente descentralizar el poder obliga a que en las asambleas partidarias se vote de forma secreta. Era algo inexplicable que las votaciones sean a mano alzada, lo cual evidentemente le da mucho más poder a las cúpulas partidarias. Porque compromete al votante, por supuesto. También se le quita mucho el poder a las cúpulas partidarias en el sentido de darle el poder a los distritos, que sean ellos los que decidan cuáles son los candidatos que van por sus distritos. Y tercero, pues también el tema de obligar la elección partidaria por medio del sistema de representación proporcional de minorías. Licenciada... Solo para decirle, en esta cuestión de la democratización de los partidos políticos, nosotros agregamos un elemento muy importante, en que deben estar, digamos, las estructuras orgánicas conformadas democráticamente entre la paridad, con los principios fundamentales que siempre hemos aplicado. Que debe haber la paridad en términos de sexos. Sí, la paridad, la alternancia, y por otro lado, pues tenemos la proporcionalidad. También abordamos el tema del proselitismo. Proporcionalidad, ¿me habla usted de representación? De representación e inclusión de pueblos indígenas. Ahora, sí. Licenciada, ¿qué cambió entre mayo y agosto en el Congreso de la República, un Congreso que ya le dijo no a esos temas? ¿Cómo visualizan ustedes las posibilidades políticas de una reforma que nuevamente insiste en algo que no han pasado ni 2 meses, en donde ya el Congreso, digamos, fijó una posición? Bueno, nosotros siempre estamos atentas y atentos, ¿verdad?, en relación a esta propuesta que hemos hecho desde hace muchísimos años. Sabemos que hoy el Congreso pues le dio una bofetada prácticamente a la democratización del sistema, en donde evade prácticamente el Congreso mismo de la relación de poder en poderla democratizar. Yo creo que en este sentido nosotros vamos a seguir trabajando con los diputados. Entiendo que hay mucho diputado que quiere el día de hoy
ver de qué manera el sistema se haga democráticamente. Pero por otra parte tenemos ya un mecanismo muy importante que el día de hoy las diputadas se organizaron ya en un bloque de diputadas. Yo creo que este foro puede también ayudarnos muchísimo en el Congreso de la República y vamos a establecer otras estrategias externas con el propósito de ir logrando ahí sí que la aceptabilidad del tema en que la democratización realmente consiste también en la participación sustantiva de las mujeres y de los pueblos indígenas. Jorge, y esa alternancia y esa proporcionalidad, la participación de mujeres en igual oportunidad que hombres y representación de pueblos indígenas, ¿se traslada a los cargos de elección popular o se deja solo para los órganos que integran los partidos políticos? Va en ambas vías la reforma, tanto para los cargos internos de los partidos políticos y para las listas finales. Hay que tomar en cuenta que también se incluyó las listas semiabiertas, que es un tema que no pudo quedar en la reforma pasada y que es sumamente importante para mejorar la representatividad entre el ciudadano y su representante. ¿Qué significa una lista semiabierta? ¿Que el ciudadano puede nominar o qué significa exactamente? Básicamente lo que se le da es el poder al ciudadano de decidir en un listado que antes estaba cerrado y que uno únicamente votaba por el partido político, ahora permite votar por Juan Luis o votar por Cristian Castillo. Digamos, votar por quien encabece el listado de un partido y votar por el número 2 de otro partido. Votar por dentro del mismo listado, del mismo partido político, que por ejemplo, en lugar de votar por el primer lugar, votar por el tercero, por el cuarto, por el quinto, dependiendo del listado, y que esas personas, las que sean más votadas dentro del partido político, sean las electas y no necesariamente quien encabeza y quien recibió, por tanto, el favor de la dirigencia del partido. Ahora, ¿esa situación que es el voto preferencial no anula la paridad y la alternabilidad? Sí la anula. La anula totalmente. Nosotras estamos convencidas, especialmente las mujeres que hemos promovido la paridad, la alternancia y la proporcionalidad e inclusión de pueblos indígenas, vemos una gran desventaja con este tipo de modalidad. Totalmente la anula. Aunque vaya una mujer encabezando o un indígena, mujer u hombre encabezando, de todos modos el voto preferencial va y dice, bueno, yo voto por fulano y mengano. Tenemos una desventaja total también en nuestro país. Nuestro país todavía no tiene esa cultura de poder aceptar de que nosotras las mujeres también tenemos este poder de decisión y que podemos hacerlo en una forma democrática, en donde tomemos decisiones, tanto locales, nacionales e internacionales como nacionales. ¿Y cómo llegan a la conclusión de incluir las dos propuestas? La verdad es que nosotros presentamos nuestra propuesta y los primeros en llegar somos los que tienen derechos, ¿verdad? En ese sentido, el primer derecho. Yo creo que en ese sentido hubo una situación metodológica. Hubo dos grupos. Entonces, en un grupo trabajamos prácticamente la paridad y en el otro grupo se trabajó la lista semiabierta. Entonces, incluso nosotros pedíamos que lográramos ver si eso podría encajar o no, o cómo articularlo. No se logró hacer realmente, sin embargo, aceptamos los disensos como también los consensos. Y yo creo que desde ese punto de vista vamos a ver qué sucede. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Hoy nos acompañan dos de las personas que integraron la discusión para proponer reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Ya venimos.